del componente Combo Box, que tiene la particularidad que nos permite crear una especie de lista desplegables donde el usuario puede seleccionar un valor de esa lista. Tiene un comportamiento un poquito parecido al text box, pero como dije al principio, permite almacenar varios elementos dentro de él. En el caso del text box, siempre se va a almacenar uno y solo uno. Y no tenemos tampoco la opción o la facilidad de seleccionar un elemento de él o varios elementos de él. Entonces voy a mover estos botones para colocar el componente Combo Box. Si observan, a mi izquierda tengo aquí el elemento Combo Box, el componente mejor dicho, que si le doy doble clic pues lo puedo ubicar en el lugar que considere prudente. Voy a poner también un label y a ese label le voy a poner como mensaje en la propiedad text estado civil. Bien, entonces al colocar el objeto Combo Box yo tengo las diferentes formas de uso. Yo pudiera trabajar con un Combo Box de manera estática, o sea, fijándole los valores. Puedo también hacerlo de manera dinámica. Lo puedo enlazar a un control determinado. O sea que hay varias formas en que se puede trabajar con este componente. Vamos a ir viendo paulatinamente esas diferentes formas. Por ejemplo, imaginemos que en estado civil yo quiero mostrar una lista de todos los estados civiles que la persona a quien se le esté llenando el formulario puede elegir. Entonces, si ustedes observan, cuando el objeto Combo Box está seleccionado, en la parte superior derecha aparece una flecha, que es un asistente, que me permite a mí interactuar con ese objeto. Si ustedes observan, se podrán dar cuenta que hay una opción que dice Edit Items o editar elementos en español. Cuando yo le doy un clic ahí, se muestra un cuadro de diálogo donde yo puedo especificar los diferentes elementos que van a formar parte de ese Combo Box. Entonces, si yo digo, por ejemplo, casado, y entre paréntesis una A para que funcione tanto para el masculino como para el femenino. Si pongo aquí, por ejemplo, soltero o soltera, viudo o viuda, unión libre, etcétera. Todos los elementos de ese Combo Box, de esa colección que nosotros queremos especificar, pues simplemente lo vamos escribiendo y vamos pulsando la tecla Enter. Ahora, una vez terminado de digitar esos elementos que van a formar parte del Combo Box, pues simplemente lo que hago es que le doy un clic al botón OK. Ahora bien, cuando yo ejecuto mi aplicación, se van a dar cuenta que se va a mostrar aquí el Combo Box, pero que tiene una flecha que si le doy un clic a esa flecha, lo que va a hacer es mostrarse una lista desplegable con todos los elementos que forman parte de ese Combo Box. Cuando le doy un clic, observen que ahí dice casado, soltero, viudo, unión libre. Y que dentro de esa lista yo puedo seleccionar cualquiera de esos elementos simplemente dándole un clic. Por ejemplo, casado, que si soltero, viudo o unión libre. Entonces, de esa manera se llena un Combo Box, pero escribiéndole los valores. O sea, hasta ahora no hemos trabajado con ningún tipo de programación, porque repito, lo que hicimos fue simplemente colocar el Combo Box. Posterior a ello fuimos al asistente, seleccionamos la opción Edit Items y escribimos esos valores. Ahora, ¿qué ocurre?
no siempre va a ser ese el uso. Es posible que usted quiera llenar, por ejemplo, imagínese que usted está llenando un formulario de un empleado y usted quiere tener un campo que diga, por ejemplo, eh, año de ingreso, para saber en qué año ingresó ese empleado. Entonces, si yo utilizo la lógica, pudiera decir, bueno, pues de tal forma yo pudiera venir aquí, seleccionar Edit Item y ponerme, por ejemplo, desde 1980 hasta la fecha. Se puede, pero es un trabajo que si usted usa la lógica, como dije, acabo de decir, se va a dar cuenta que no es lo correcto. Porque para yo ponerme a escribir desde el 1990, 1991 hasta llegar al 2022, por ejemplo, es más factible, es más práctico que yo utilice un ciclo repetitivo y simplemente vaya llenando esos años sin tener que preocuparme de yo digitarlo manualmente. Entonces, para ello voy a ponerle un nombre a ese componente, porque recuerden que simplemente lo dibujamos en nuestro formulario, pero no fuimos a la propiedad name para asignarle un nombre. Entonces aquí en la propiedad name de mi combo box yo le voy a poner CMB más el nombre del objeto. Por ejemplo, le voy a poner bueno, a este lo voy a dejar con estado civil. Ese sería el nombre de ese objeto. Voy a copiar un label, este mismo, y a ese label en la propiedad text le voy a poner un mensaje que va a decir año de ingreso. Ese sería como el letrero, por así decirlo, ¿verdad? Entonces, de igual forma, voy a seleccionar nuevamente el combo box y aquí al frente voy a colocar ese objeto que le voy a poner como nombre CMB ingreso, por ejemplo. Entonces, lo que le comentaba ahorita era que se le pudiera ocurrir a usted como programador que se inicia en el mundo de la programación, venir aquí a Edit Item y poner 1990, 1991, 1992, 1993, etcétera. Se le pudiera ocurrir eso y funcionarle, pero no es una buena práctica, no es algo de un sentido razonable, lógico. Entonces, ¿qué hacemos? Utilizamos los ciclos repetitivos que ya lo conocemos de programación 1, por ejemplo, cuando ustedes trabajaban con lenguaje C o cuando trabajaban con C++, aquí la cosa va a funcionar muy pero muy parecida. ¿Cómo así? Bueno, si ustedes observan, cuando yo ejecuto mi formulario, el evento que se da, el primer evento que se da aquí sería el evento load, o sea, el evento al cargar el formulario. Entonces, al cargar el formulario, yo quiero precisamente que ocurra, ¿qué cosa? Que me llene, o sea, que me ponga disponible todos los años o el rango de años que a mí me interesa mostrar para este ejemplo. Entonces, ¿cómo funciona esto en C# o en Visual Studio? Bueno, cuando yo al formulario, no a ninguno de los objetos, ojo con eso, al formulario, si yo le doy doble clic, observen que me ha llamado la ventana de código, pero también me dice que yo en este momento estoy trabajando en el evento load. Y fíjense que dice form1, que sería el nombre del formulario, underscore, o rayita abajo, como popularmente le decimos, load, o sea, al cargar. Lo que yo escriba entre esa llave que abre y esta llave que cierra pertenece al evento load. Entonces, ¿qué yo quiero hacer? Bueno, yo quiero declarar un ciclo for
Dentro de ese ciclo for, yo voy a declarar una variable del tipo entero que se va a llamar inicio. Y voy a decir ahí mismo que inicio va a ser igual a 1990. Ese sería el inicio. Punto y coma. Y voy a decir que yo quiero que eso se repita mientras inicio sea menor o igual que 2022. Después de ahí voy a poner punto y coma nuevamente y voy a decir que yo quiero incrementar a la variable inicio en 1. Eso es igual a que yo le ponga más, una forma de hacerlo, o en su defecto que yo diga inicio es igual a lo que tiene inicio más 1. Cualquiera de las dos formas son válidas y usted la puede utilizar. Una vez hecho esto, abro mis llaves para decirle que todo lo que yo vaya a escribir a partir de ahora se va a repetir mientras esa condición que yo especifiqué, inicio menor o igual que 22. Entonces, ¿qué ocurre? Fíjense, para refrescarle la memoria, estoy trabajando con el ciclo for, que es el mismo que ustedes ya conocen de otras asignaturas como programación 1, por ejemplo. Y fíjense que un ciclo for se compone por un inicio, una condición que va a depender de lo que ustedes quieran lograr, y aquí la iteración, o sea, el aumento o el decremento, si es aumentar o si es disminuir. Y fíjense que cada punto y coma indica el final de cada parámetro. El primer parámetro, el inicio. El segundo parámetro, la condición, hasta cuándo usted quiere que eso se repita. Y el tercer parámetro, dónde usted quiere o de qué forma usted lo quiere incrementar ese ciclo for. Una vez especificado esto, ya simplemente nosotros decimos, por ejemplo, CMB ingreso, que es el nombre de nuestro combo box, punto, me va a aparecer ahí todos los métodos y propiedades que se relacionan con ese objeto, y entonces yo voy a buscar un método que se llama items. Dentro de items, que sería la propiedad, yo voy a llamar a un método que se llama add, que literalmente lo que significa es agregar items, agregar elementos. Entonces, cuando yo abro paréntesis y le escribo la variable inicio, ya con esto estamos haciendo lo mismo que le expliqué al principio, que yo iba manualmente de forma gráfica y ponía 1990, 1991, pero que aquí se está generando con un ciclo repetitivo, que el primer valor que va a iniciar sería el 1990, porque es el valor de inicio que le estoy pasando a la variable. Se va a repetir hasta que esta condición se cumpla, es decir, mientras el inicio sea menor o igual que 2022, el ciclo repetitivo va a estar pasando por esta sentencia de código, por esa línea de código, y lo que va a hacer es ir agregando año por año. Y como se incrementa en 1, pues simplemente la primera vez 1990 más 1 me va a dar 1991. Y va a seguir evaluando la condición, y mientras no se cumpla esa condición, pues simplemente va a ir pasando por aquí, le va a sumar un 1 y va a venir entonces al combo box y va a ir agregando elemento por elemento. Una vez hecho esto, lo que tenemos que hacer es ejecutar nuestra aplicación. Lo voy a hacer. Y observen que aquí en año de ingreso, cuando yo le doy un clic, pues me muestra una lista con todos los años, desde el 1990 hasta el 2022, que fue el valor que le di. Eso porque así lo decidí. Si usted dice, no, mira, yo quiero que eso arranque desde el 1980, pues simplemente a la variable inicio, usted vendría aquí,
le pone un 1980, ejecuto mi aplicación y observen que ahora está arrancando en 1980 y de igual manera llega hasta el 2022. Pudiéramos cambiar la forma, es decir, que en vez de que el usuario tenga que ir, por ejemplo, a los últimos valores bajando, yo también pudiera haber creado o generado una lista de años, pero de forma descendente, es decir, que el 2022 aparezca de primero y que, por ejemplo, el 1980 aparezca de último. Entonces, para ello, en vez de yo iniciar con 1980, lo que haría es iniciar, por ejemplo, con el 2022 y aquí decirle que se repita mientras el inicio sea mayor o igual que 1980. Fíjense que ahora la condición cambió, pero no solamente la condición tiene que cambiar, también la forma en que yo voy a disminuir, porque ahora si es de mayor a menor, se supone que lo que debo hacer es ir restando. Entonces, en vez de yo tener aquí un signo de más, lo que debo colocar es un signo de menos. Entonces, al yo ejecutar mi aplicación nuevamente, observen que ahora el primer valor que se muestra es 2022 y que va descendiendo, va disminuyendo de manera descendente hasta llegar al último valor, que en este caso sería 1980. Imaginemos que nosotros queremos tener, por ejemplo, otro combo box que haga algo parecido. Si yo tengo un año de ingreso y yo quiero tener también, por ejemplo, si quiero calcular, por poner un ejemplo, las prestaciones laborales de ese empleado, pues yo puedo tener otro. Voy a copiar ese label y aquí yo voy a poner, por ejemplo, un mensaje que diga año salida, por decir algo, año en que salió el empleado, ¿verdad? Entonces este combo box lo voy a copiar y le voy a poner como nombre, vamos a la propiedad name, le voy a poner CMB, le voy a poner salida, por ejemplo. Bien, entonces voy a poner un label aquí. Un label no, un combo box. Y ahora sí voy a poner un label. Le voy a poner entonces tiempo, ¿verdad? Y esto lo puedo poner más pequeño, no tiene por qué ser tan grande. Le voy a poner como nombre a ese text box txt tiempo. Entonces voy a colocar un botón por aquí, lo voy a poner, y ese botón va a decir como mensaje calcular. Escribí mal el mensaje calcular. Ahora sí. Entonces voy a venir y voy a ponerle btn como nombre calcular. ¿Cuál es la idea de esto, señores? Paso a explicar.
Nosotros vamos a seleccionar el año de ingreso del empleado. Imaginemos que ese empleado ingresó en el 2007. En año de salida, lo que nosotros queremos hacer es que de igual forma me muestre en qué año salió el empleado. Como todavía no hemos llenado, no hemos generado esa lista para ese combo box, pues obviamente que está vacío, no tiene nada. Pero la idea es que de igual forma me muestre una lista de años, yo pueda seleccionar una y que cuando yo le dé un clic al botón calcular, en ese text box que se llama tiempo, entonces me muestre el tiempo que duró ese empleado en esa empresa. O sea, el tiempo de duración que duró laborando en la empresa. Ok, entonces, lo primero que tenemos que lograr es que ese combo box se llene. Pues tenemos una buena noticia. Ese combo box, lo único que yo tengo que hacer es entrarlo dentro del mismo ciclo for, porque lo quiero llenar con datos iguales. Entonces ahí simplemente digo el nombre del combo box, que para este ejemplo sería cmb salida, punto items, punto add, y de igual forma inicio, la variable que se va a encargar de alimentar ese combo box. Una vez hecho esto, pues ejecuto mi aplicación y observen que aquí tengo, por ejemplo, el año de ingreso, vamos a decir que entró el 2007, y el año de salida, vamos a decir que salió en el 2017, por poner un ejemplo. Entonces, ¿qué debe ocurrir ahora? Que cuando yo le dé a calcular, me diga el tiempo de duración, que sería año de salida menos años de ingreso. Perfecto. Entonces, a ese botón yo le voy a generar un evento, que sería que cuando yo le dé un clic a ese botón, él me determine el valor, el tiempo de duración de ese empleado. Pero ojo, para este ejemplo. ¿Por qué? Porque dependiendo de la necesidad, dependiendo del requerimiento, yo puedo también asignarle un evento a un combo box. Lo único que para este ejemplo no necesariamente lo tengo que hacer así. Yo quiero que primero el usuario seleccione los años y una vez seleccionados los años venga y pulse un clic en ese botón. Pero repito, no significa que todos los problemas tienen que resolverse con un botón. Va a depender de la naturaleza del problema. Por ejemplo, si fueran, piensen en un componente que sea un combo box que muestre los años. Los años no. Los números de los meses. Por ejemplo, del 1 al 12. Esa sería la función de ese combo box. Pero yo quiero, un ejemplo, que si yo selecciono un 1 en un label o en un text box o donde fuere, él me muestre que es enero. Si seleccioné un 2, él me muestre que es febrero. Si seleccioné un 3, me muestre que es marzo. Y así sucesivamente. Si fuera ese el caso, yo no necesito un botón, porque yo quiero que el evento se ejecute cuando yo selecciono un combo box. Y esto es bueno que ustedes lo vayan analizando, porque a veces todo, cuando ven este ejemplo que yo le hago, lo quieren resolver con botones. Y hay casos que se resuelven con botones como este, pero no necesariamente todos deben ser resueltos con botones. Esto a modo de aclaración. Ok. Entonces, ¿cuál es la idea? Bueno, nosotros necesitamos hacer un cálculo que determine el tiempo. Y el tiempo, ya nosotros sabemos que sería el año en que sale el empleado menos el año en que entró. Entonces, yo le voy a dar doble clic al botón calcular. Y en el botón calcular voy a declarar dos variables. Una que se va a llamar salida y otra que se va a llamar ingreso. Y voy a tener otra que se va a llamar tiempo también. Ahí tengo tres variables.
Esa rayita ondulina verde que ustedes me imagino pueden ver, no es un error. Los errores siempre se van a mostrar con una raya roja. Esto es simplemente un warning, un aviso. Lo que me está diciendo es que yo he declarado 3 variables, pero que esas variables nunca la he utilizado. Incluso si ustedes ubican el puntero del mouse, se lo dice. De variable salida is declared but never used. O sea, fue declarada pero nunca ha sido utilizada. Eso es simplemente un aviso, un warning. Ahora, en ingreso, yo voy a decir, por ejemplo, esa variable que se llama ingreso va a ser igual al cmb ingreso.text, por ejemplo. Pero yo no puedo pasarlo de esa manera. ¿Por qué? Por la sencilla razón de que la variable ingreso, su naturaleza es recibir valores enteros. Y el combo box no es un valor entero por su naturaleza. Entonces, ¿qué yo hago? Yo debo convertir ese combo box a un entero. ¿Cómo? De una manera muy simple. Digo int, que es el tipo de dato, punto parse, parsear, ¿verdad? Abro paréntesis y ya con eso lo que le estoy diciendo, mira, lo que está dentro del paréntesis, tú lo vas a convertir a un entero. Y observen cómo ya las rayas rojas que tenía ahorita avisándome que no eran compatibles, esos dos objetos o esa variable y ese objeto ya automáticamente desapareció. Entonces, con la variable salida voy a hacer algo igual. Voy a decir salida va a ser igual a int.parse, abro paréntesis, ¿de quién? De cmb salida, o sea, del combo box salida en su propiedad text. ¿Por qué en su propiedad text? Por la sencilla razón de que cuando el usuario selecciona el valor, lo que él seleccione, yo lo puedo capturar desde la propiedad text. Puedo hacerlo de diferentes formas. También pudiera capturarlo por el index de la posición índice de ese combo box. Y también me puedo hacer la vida más simple capturándolo desde la propiedad text, que sería lo que se almacena en el momento que el usuario seleccionó ese valor. Perfecto. Una vez hecho esto, ya lo que tengo que hacer es simplemente un cálculo. Por ejemplo, tiempo va a ser igual a cuando él salió menos cuando él ingresó, que es la variable ingreso. Ya con eso tengo el cálculo. Tiempo en que salió menos el ingreso me da el tiempo de duración. La variable tiempo está haciendo el cálculo, pero yo no le estoy dando salida a eso. Entonces, ¿dónde yo lo quiero mostrar? Dijimos que yo lo quiero mostrar en ese text box, que como ustedes pueden observar, no le he puesto un nombre. Entonces aquí yo voy a venir y le voy a decir txt tiempo. Sería el nombre que le voy a poner. Entonces, ese txt tiempo vamos a ver por qué. Si yo le puse ese nombre a algo, porque me dice que no puede tener ese nombre. Vamos a ver por qué. No sé si pudieron notar que cuando yo le puse txt tiempo me dio un error. Mírenlo ahí. Dice proper values is no valid. Esto es posible que haya un objeto que se llame así. Vamos a averiguar. Y sí, fíjense que el formulario tiene ese nombre. O sea, parece que yo por error no seleccioné ahorita el text box. Estaba seleccionado el formulario. Y fíjense que, ¿cómo lo sé? Cuando yo le doy un clic al formulario, observen que aquí dice txt tiempo. Y no. Dijimos que eso se llamaba for1. Era el nombre de ese formulario. Entonces, ahora sí, él me va a permitir que yo le ponga txt tiempo. ¿Por qué ocurre eso? Porque dos objetos no se pueden llamar de la misma forma. Ahora sí le doy enter y me lo permite.
Entonces ya yo puedo aquí decirle, mira, el txt tiempo en su propiedad text va a ser igual a lo que tiene la variable tiempo. Y aquí se va a dar algo parecido. Fíjense que ahora a tiempo me lo está marcando en rojo. ¿Por qué? Porque el text box, su naturaleza es texto, es string, es cadena. Y tiempo, dijimos que lo declaramos como un entero. Entonces yo puedo convertir a tiempo de varias formas. Y la más sencilla sería ponerle un punto y decirle que lo convierta a un string. Es un método de C# y ya con eso fíjense que ha desaparecido la raya de error roja que se mostraba ahorita. Lo que le estamos diciendo aquí es un proceso. Mira, la variable es del tipo entero, pero en este momento tú me la vas a convertir a un string. ¿Para qué? Para que el text box llamado txt-tiempo la pueda aceptar, la pueda asimilar. Entonces, cuando yo ejecuto mi aplicación y vengo y digo, por ejemplo, ok, él ingresó en el 2010 y salió en el 2018, por ejemplo, cuando yo le doy a calcular, fíjense que me está poniendo aquí un 8. O sea, está apareciendo eso, ese tiempo calculado. Igual yo puedo decir que entró en el 2000 y que salió, por ejemplo, en este mismo año 2022, cuando le doy a calcular, fíjense que me dice 22. O sea, está funcionando el cálculo. ¿Y por qué yo le decía a ustedes que calculaba aquí? O sea, que le decía, mira, el nombre del combo box en su propiedad text. Bueno, precisamente por eso. Porque cuando yo selecciono un valor, ese valor está en la propiedad text. Por ejemplo, si yo digo del 22 al 22, pues ahí no hay tiempo todavía generado. Entonces, eso es para que ustedes tengan una idea de cómo se interactúa con el componente combo box. Hasta aquí una explicación de cómo funciona este componente y como dije al principio, quiero hacer énfasis con eso. Todo va a depender del requerimiento que se le asigne. Para nuestro ejemplo de hoy fue simplemente ejecutar, seleccionar un año, por ejemplo, vamos a seleccionar 2017, 2022. Ya ahí están seleccionados los dos valores y tenemos ahora un botón que al pulsar clic pues me dice el tiempo. Pero repito, no significa que todos los problemas se van a resolver de la misma forma. Los objetos en Visual Studio tienen la particularidad de que tienen varios eventos. O sea que no solamente va a ser el evento click. Si yo, por ejemplo, voy a cerrar eso, me ubico en ese combo box y vengo aquí a mi ventana de propiedades, observen que hay como un rayito y ese rayito se llama events, o sea, evento en español. Si yo le doy un clic ahí, miren, todos esos son eventos que se le pueden programar a ese objeto combo box. Y lo mismo pasa con el text box, y lo mismo pasa con los botones, y lo mismo pasa con el formulario. O sea, un objeto pudiera tener N cantidad de eventos, que si al enfocarse, que si al perder el enfoque, que si al mover el mouse, que si al pulsar una tecla, etcétera, etcétera, etcétera. O sea que esa parte también es importante que ustedes la vayan profundizando, la vayan investigando, la vayan conociendo, para que siempre le saquen el mejor de los provechos a la programación. O sea, no se limiten con una sola forma para hacer las cosas. Ya en próximos contenidos estaremos viendo diferentes eventos que se pueden generar en programación, específicamente en este caso C#, que fue el ejemplo que realizamos en el día de hoy. Muchas gracias.